Tiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Toca a tu Hijo. Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Sáname, libérame. Hacia ti levanto mi rostro. Bienvenidos, queridos amigos, a este tu programa Minutos de Sanación. Que la paz y que el amor de nuestro Señor Jesucristo y el manto de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, esté siempre con nosotros. Amén. Amén, amén. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala el Señor. Nos estamos acercando a un tiempo importante que celebra nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Es el tiempo de Adviento y nosotros como católicos también debemos celebrar con gozo, con alegría, de ver a Jesucristo como la esperanza, no las ilusiones que nos mete el mundo. Jesucristo el Señor es la esperanza y tenemos a una madre tan bella y tan preciosa, la madre de Jesús, la madre del Señor, que es madre nuestra, que es madre de la esperanza. Amén. Y por eso, mi amor, hoy tenemos un programa muy especial, como siempre, como todos los programas de Minutos de Sanación. Pero antes, vamos a llamar al Espíritu Santo. Ven sobre todos los televidentes, Señor y dador de vida, y sobre nosotros para predicar la palabra de Dios y que quedemos ungidos en este programa y sepamos aprovechar las enseñanzas que tú nos quieres regalar en el día de hoy. Amén. Amén. Y hemos titulado este programa Señales Milagrosas. Y para ello vamos a leer la palabra de Dios. Muy interesante la palabra de Dios que está tomada de Lucas capítulo 17 a partir del versículo 11. Dice así: en aquel tiempo, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito Alabado sea Dios. Jesucristo por esta palabra tan hermosa y tan maravillosa. Y como decía el título, mi amor, estamos ante una señal milagrosa, ¿verdad? Y qué hermoso que la palabra nos cuenta, este evangelio nos cuenta tan hermosamente cómo estos 10 hombres que eran leprosos se acercan a Jesús, mi amor. Tú sabías que en ese tiempo, según la ley de Moisés, la gente cuando tenía lepra no podía acercarse a nadie. Eran personas impuras. Eran personas impuras y la gente le tenía miedo porque los sacaban de las comunidades para que las demás personas no se contagiaran. Pero vemos aquí 10 hombres que toman la decisión de acercarse a Jesús y ellos no podían decir otra palabra sino impuros. Somos impuros porque si venía alguien no se les acercaran, pero estos hombres tuvieron la osadía y yo creo que tenían fe, mi amor. Mucha fe. Porque se acercaron a Jesús sin importar, inclusive hasta la ley de Moisés, ¿verdad? Y le gritaron, ¿cómo dice la palabra? Señor, ten compasión de nosotros. Qué cosa tan bella. De nosotros. Y así es que tenemos que hacer nosotros, mi amor. Mucha gente nos escribe, queridos hermanos, ustedes que nos ven en Minutos de Sanación, a través de todas nuestras redes sociales, nos llaman por teléfono. Y ustedes, hermanos queridos, griten:
Jesús, ten compasión de mí. compasión El problema de que mí. tengas, ten compasión de mí. Jesús, glorifícate en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi familia. Ten compasión de mí. Para Dios nada es imposible. Y sobre todo en esa enfermedad o en la situación que puedas estar pasando. Pues bien, seguimos con la palabra de Dios. Estos hombres movidos porque querían sanarse. ¿Quién enfermo no se quiere sanar, mi amor? Así es. Tantas personas que nos escriben, oren por mí, que estoy enfermo, que estoy en una cama. De hecho, saludamos a un señor que te llama muchísimo, mi amor. Mucha gente sí nos llama siempre. Vive en los Dos Caminos. Y En Palo nuestro Verde. saludo, el señor de Palo Verde, porque está en casa y quiere escuchar, está necesitado de Dios. Todos tenemos que estar necesitados de nuestro Señor. Y estos hombres fueron al encuentro de Jesús y le piden una sanación. ¿Y qué sucede, queridos hermanos? ¿Qué sucede, mi amor? Bueno, lo primero, lo interesante es que tienen un encuentro con Jesús. Y cuando uno tiene un encuentro con Jesús, viene el otro paso, transforma. Estos hombres se supone que empezaron una transformación, porque hay una cosa interesante aquí, que cuando se ve el cuerpo del hombre y ve que no tiene lepra cuando iba de camino, o sea, es algo increíble para él. Tanto tiempo, no sabemos cuánto tiempo tenía con esa enfermedad. Ahí llega ese momento para él milagroso, glorioso. Y va y se devuelve él. Los demás siguen su camino y enfatiza Lucas aquí que era extranjero. Es decir, que los de la propia casa, su gente, los que están más cerca, ni siquiera le dieron gracias. Una persona que es transformada como este hombre es agradecida. Cuando uno lo toca el Señor, uno se transforma y agradece. ¿Es así o no es así? Sí, es así, mi amor, pero fíjate que hay algo muy interesante. Estos 10 hombres, con la fe que tenía, se acercan a Jesús. ¿Qué les dice Jesús? Vayan donde los sacerdotes, porque en el tiempo de Moisés, la ley de Moisés decía que los sacerdotes levitas eran los únicos que podían o incorporarlos a la comunidad nuevamente o sacarlos de la comunidad si ellos verificaban que tenían o no tenían la lepra. Pues ellos obedecen a Jesús, mi amor, y se van. ¿Cuántas personas que nos llaman por teléfonos, que nos piden oración y nosotros le decimos, vayan a Jesús, vayan al Santísimo? ¿Quién te sana? Jesucristo. ¿Quién te libera? Jesús. Ve a donde Jesús. Y Jesús le dice, vayan al sacerdote. Y estos hombres se van y cuando dice la palabra, yendo de camino, se dan cuenta que están sanos. Pero uno solo Es se agradecido. devuelve cuando se ve sano y dice la palabra que empieza a gritar y a alabar al Señor, a darle gracias a Dios y se postra en frente de Jesús, en sus pies, empieza a alabarle y agradece al Señor. Y él sabe lo que significa ser sanado de la lepra, que no era cualquier enfermedad. Exactamente. Le da gracias a Dios. Y una de las cosas interesantes, hermanos, todo tiene una consecuencia, un fruto. Este hombre vuelve a su hogar, seguramente besa a sus hijos, abraza a su esposa, a su familia, está nuevamente con ellos. Regresa a su casa, mi Qué amor, cosa a la tan bella y familia. tan hermosa. Y a lo mejor, mi amor, si tú, es posible que a lo mejor te hayan sacado de tu casa, tú que eres esposo, porque tienes algún vicio, ¿verdad? Puede ser. Incorpórate a tu familia. Pídele Deja a que Dios. el Señor toque tu corazón y te transforme. Y si de repente tú estás en tu casa y dices, ay, pero ese hombre, o lo que sea, o tu hijo, o quien sea, por la cual te sientes frustrada o frustrado por la situación de esa persona, de que no va a Dios, de que no va a Jesús, y a lo mejor tú lo has hecho, hazlo tú por él. ¿Cómo lo vas a hacer por él? Orando por él, pidiéndole a Dios, ten misericordia de él o de ella. Señor, quiero poner a esa persona en el lugar de ese leproso. Si él no te da las gracias, te las voy a dar yo
en el tiempo Él se dará cuenta. Y eso es un acto de fe muy grande y hermoso donde Dios se manifiesta, porque al final dice, tu fe te ha salvado. Pero mi amor, ¿qué pasó allí? Que ese hombre fue sanado de cuerpo, de lepra, pero también Jesús toca su corazón. Eso es lo importante. No hay sanación si no hay conversión, decimos nosotros muchas veces en nuestra comunidad los samaritanos. Y yo te pido en el día de hoy, querido hermano y hermana, que tomemos muy en cuenta este evangelio hermoso, de los leprosos. El Señor sana, el Señor libera. ¿Qué tienes que hacer tú? Agradecer, alabarlo como lo hizo este hombre. No como los otros 9 que el Señor dijo, ¿y en dónde están los otros 9? No, nosotros no tenemos que estar en ese grupo. Tenemos que estar en el grupo de que el Señor no le va a devolver la enfermedad porque no le agradeció, sino que nosotros somos eternamente agradecidos porque Dios está con nosotros. Y si no te da ahorita la sanación que necesita, el milagro que necesita, agradece de antemano. Vamos a hacerlo al revés y vas a ver cómo el Señor, me imagino que el Señor se sonreirá. Ese hijo mío, si tiene fe, esa hija mía, y te va a dar más de lo que tú ni siquiera esperas, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Por eso vamos a orar, mi amor. Así yo quiero es. que tú hagas una oración para esas personas que tienen tantos vicios. Estos hombres tenían lepra. A lo mejor tú sufres de droga, alcoholismo, a lo mejor eres una persona mentirosa, a lo mejor una persona que eres violenta en tu familia, que tantos daños que pueden tener las personas. Vamos a orar por ellos, mi amor. Cierra tus ojos, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pido por todos los televidentes que en este momento abren su corazón. No sabemos qué lepra puedan tener. Libéralos de esa lepra, Señor, que es el mismo pecado. Dale la gracia de ir al sacramento de la reconciliación, de encontrarse contigo. De este momento que vamos a comenzar a vivir de preparación ya pronto, porque se acerca el Adviento, un tiempo litúrgico importantísimo para nosotros como cristianos católicos. Bendícenos, Señor. Sana toda enfermedad que tenga esta persona, que sea conocida o que sea desconocida. Tu poder va por encima de eso. Te pido en este momento que por la fe de esa persona, Señor, y por la intercesión de nuestra Madre bendita la Virgen, se le cumplan sus deseos si es para su salvación. Ven, Espíritu Santo, recorre la parte enferma de su cuerpo, ven a surcar ese lugar, Señor, para que queden sanos y salvos para tu gloria y te puedan dar gracias muy pronto, Señor, y decirle al mundo, Jesucristo el Señor me ha sanado, Jesucristo está vivo y me ha liberado, Jesucristo está en mi vida y por eso le alabo. Amén. Gracias, Señor, gracias, Madre, por interceder por nosotros. Amén. El Señor nos guarde, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos conceda su paz y su bendición, y recibimos la bendición de los corazones unidos, de Jesús y de nuestra Madre bendita la Virgen María y su esposo castísimo, San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contento, Señor, contento. Y recuerda que sin Jesús no hay futuro. Dios te bendiga. Escucha mi clamor, Dios de la gloria, tu Hijo amado soy. Dios de la gloria, escucha mi clamor, Dios de la gloria, tu Hijo amado soy. Dios de la gloria, libre quiero ser, quiero sanarme